Bueno, Ignacio, nada que decirte. Primer episodio del Unicom Late. Habrá que contarles un poco lo que es esto, ¿no? Y qué estamos haciendo aquí. Así que antes de presentar a nuestro grandioso invitado, bienvenidos al Unicom Late. Os prometimos que os íbamos a traer lo mejor y aquí lo tenéis. Así que, por favor, Ignacio. Bueno, para dar la bienvenida, la verdad es que tenemos un invitado muy especial. Ahora vamos a ir con su palmarés, que es gigante. Estamos con Alejandro Santamaría. Muchísimas gracias por estar aquí. Campeón de España numerosas veces, campeón de Europa, campeón del mundo, 29 Ironmans. La pregunta es, ¿cómo has acabado aquí? O sea, dándonos la primicia, el poder estar aquí por primera vez con nosotros. Muchas gracias Bueno, por pues estar un aquí. placer, ¿no? Al final todos tenemos un comienzo y apoyar a una iniciativa que arranca, pues, ¿por qué no, no? También, a mí también me ayudaron en mis orígenes, pues adelante con vuestro gran proyecto. Así que, bueno, encantado de estar aquí. Te escucho leer, te escucho contar mi palmarés y digo, joder, qué viejo soy, que si 29 años más que si tal. Estás aquí con dos chavales Sí, que sí. están empezando, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que estamos muy, muy contentos de que estés aquí. Me parece que no lo he mencionado, pero por si no lo conocéis también en su Instagram, como lleva en la camiseta, Trientrenos, es un triatleta espectacular, que ya os digo, que podéis ver luego todo su historial. Y la pregunta primera que nos surge es, ¿por qué el triatlón? ¿Cómo empiezas con el triatlón? Pues mira, yo cuando era pequeño realmente no tenía nada que ver casi con el deporte, ¿no? Era bastante gamberro. Con 12 años vivía en Carabanchel, soy de una familia humilde de Carabanchel, soy el pequeño de 10 hermanos. Cuando era pequeño vivíamos los 12 con mis padres, ¿no? Y mis padres en un piso de 65 metros cuadrados. 10 hermanos, todos vivos, ninguno en la cárcel. No, es una fuera de coñas. Y la verdad que con 12 años era un gamberro. O sea, realmente me relacionaba con... Mis amigos eran los más gamberros del barrio. Primero de BUP suspendí todas las asignaturas. Fumaba, me emborrachaba, tal. Y, bueno, o sea, realmente iba por un camino, iba así, en picado para abajo. Y hasta que un día dije, bueno, esto realmente ya lo he disfrutado, entre comillas, no. Aventura, interesante, emociones, tal, pero me di cuenta que eso realmente no me estaba aportando nada. O sea, esa vida a futuro ya lo había vivido, lo había experimentado, lo había eh, disfrutado, entre comillas, y me di cuenta que eso me estaba llevando a un vacío que no era lo apropiado. Así que de un día para otro dejé a mis amigos y por suerte, que es una de las cosas que me gusta decir, el entorno, ¿no? Por suerte mis hermanos eran todos deportistas, hacían más o menos deporte, el que no corría jugaba al fútbol o uno nadaba, tal, pues bueno, más o menos tenía un entorno sano con mis hermanos, mi familia. Y Damián, el mayor de ellos, hacía triatlón. Y yo había ido a verle como un par de veces. O sea, os hablo del año 90, 91, 92, que prácticamente el triatlón... O sea, si antes comentábamos que hasta la llegada de Gómez Noya, Iván Raña, tal, casi el triatlón no se conocía, imaginaos en el año 90, o sea, eso sí que nadie sabía que era nadar, bici, correr, ¿no? Pues tenía un hermano que hacía triatlón y había ido a verle en alguna ocasión. Hacían el triatlón de la Casa Campo, el Villa de Madrid, donde se juntaban los mejores de España además, con los bicicletones, nadaban en el lago de la Casa Campo, que salvando un poquito los que conocéis el lago, pues no es que esté muy limpio. Pero bueno, nadaban en el lago, llevaban unos bicicletones con ruedas lenticulares, tal, o sea, unas máquinas y digo, joder, estos tíos. Y realmente fue ahí cuando dije, joder, yo me gustaría ser triatleta. O sea, yo quiero pasarme al deporte, ¿no? Estos tíos parecen Superman, yo quiero ser un Superman como ellos, me parecían superhombres, nadaban en bici como los de la tele, corrían como animales, o sea, realmente dices, joder, tío, esto no sé, me llama la atención. Así que como había dejado a mis amigos, pues a entrenar. Estaba solo, pero no tenía esas tardes, Pero ese esas tardes de... conocimiento tampoco, entiendo. ¿Cómo? Que ese conocimiento de cómo funciona el No, deporte. claro, para nada. Y entonces no teníamos internet para mirar, ni había equipos, que ahora es mucho más fácil, ¿no? Enseguida buscas, y no digamos ya con el chat GPT que te saca Sí, sí. hasta... Pues entonces no existía nada de eso, alguna revista por ahí, algún libro muy gastado que había pasado por algunas manos ya y así, y prácticamente era pues
hacer ensayo-error, a entrenar un poco al tuntún o a entrenar como entrenaban los nadadores, los ciclistas y los corredores. Intentar relacionarte con eso, con nadadores, con atletas, con Oye, ciclistas. 10 hermanos has dicho, el pequeño de todos has dicho. Yo tengo 3 hermanos y nos estamos pegando todos los días, picándonos entre nosotros. Es más, Sí, sí. yo he hecho competiciones en mi casa de quién come pipas más rápido, para que quede claro. O sea, competitivos Sí, hasta sí. la medula. Y supongo que eso también en casa. Por supuesto, nosotros nos cronometrábamos hasta ver quién tardaba menos en tirar la basura y volver, ¿no? O quién vivíamos en un cuarto sin ascensor, eso estaba, había récords ahí, en récords. El récord del mundo de subir estaba ahí en mi familia. Y peleas, por supuesto. Es verdad que con los mayores no me peleaba porque ya había una diferencia de edad. Pues si somos 10, ¿no? Pues había ya bastantes años, entonces, pues claro, los mayores ya no tenías ese pique tan cercano. Pero con Raúl, que es el que me sigue, pues era pelea, Sí, sí. 2, 3 peleas diarias. Yo eso lo puedo entender perfectamente. Pero dices que al final tu hermano mayor era el que hacía triatlón, el que te mete un poquito el gusanillo. Sí. Entiendo que le tomas un poquito como imagen, te quieres picar, quieres parecerte a él. ¿En Sí. qué momento le alcanzas cuando dices, oye, pues es que estoy un poquito al nivel de poder competir Pues con él? sí, la verdad que, a ver, realmente era mi referente, porque era de decir, joder, yo quiero ser como mi hermano Damián, y veía ahí su bicicleta, cuando yo no tenía bicicleta, una bicicleta de carrera, ¿sabes? Una bicicleta con el manillar de estas ruedas finas, tal. Yo tenía una típica BH California de estas de ruedas así, de trial, de estas que se usan, que ahora ya no se usan, pero entonces era como la que tenían todos los niños, ¿no? Y claro, veía la bicicleta de mi hermano y el material de mi hermano y decía, joder, esto es la bomba, tal. Y entonces él era un poco mi referente. Lo cierto es que a mí se me empezó a dar bien y pronto le empecé a alcanzar. O sea, pronto le empezaba ya ahí Porque a- ¿con cuántos años competiste tu primera competición? Pues tenía 15 años. Joder. 15, sí. Oye, ¿qué sentiste cruzar la meta por primera vez, no? Bueno, pues la verdad que increíble. A ver, claro, yo llevaba tiempo queriendo ser triatleta, ¿no? Por eso de la admiración a mi hermano y a esos tíos que hacían triatlón, pues realmente yo ya dije, joder, ya soy uno de estos, de los que yo quería ser, ¿no? Ahora sí que soy un triatleta. ¿Y recuerdas el momento del chip de decir, oye, que soy bueno, que puedo ir por aquí, que puedo dedicarme a competir? Es que eso llegó más tarde, realmente lo de ser bueno, decir, me puedo dedicar a esto, eso pasaron unos años de Al no ser un deporte mayoritario, como quien dice, Claro. entiendo que es muy difícil el poder competir, compaginar una vida normal. A ver, por supuesto, el ver que me podía dedicar a eso, más difícil, pero el ver porque entonces los patrocinios y las marcas no salía casi no había tantas ayudas. Entonces no pensabas que te podías dedicar a eso, que pudieras ser profesional, lo veías como algo bueno. Pero el que se me diera bien para decir, joder, yo si machaco más aquí, igual puedo acabar ganando, ¿no? Puedo intentar ir a la selección, con la selección española, a un campeonato internacional y vestir el uniforme de España o quedar campeón de España en alguna prueba. Pues eso, claro, va llegando poco a poco, a base de errores también y de tropiezos y de mucho machacar, de mucho sacrificio, que al final vas subiendo el nivel, vas diciendo, joder, pues es que voy aquí ganando, estoy cada día más cerca de estos que hace 2 años veían las clasificaciones y ahora voy con ellos, o entrenando veías que decías, joder. Y comentas lo de las marcas y la importancia de los sponsors en un deporte como el tuyo. ¿Cómo se fijan en ti? ¿Cómo te pueden apoyar? Nosotros estamos empezando realmente y sabemos la importancia que es tener un músculo financiero detrás. ¿Cómo te apoyan? ¿Cómo dicen, oye, Alejandro, que es que queremos intentarte ayudar en la carrera? Bueno, eso realmente todo ha cambiado mucho. Imaginaros que antes no había redes sociales, ¿no? El patrocinio de antes no tiene nada que ver con el de ahora. Antes sí que era casi por esfuerzo-resultado. Si ganabas era más fácil tener patrocinadores, y ahora es solamente, bueno, casi solamente si comunicas, ¿no? Es como ahora da igual el puesto que hagas, pero si tienes 100.000 seguidores en Instagram, ya está, ya nos vale, ¿no? Entonces, o sea, también si eres campeón olímpico o eres un mega crack, pero es verdad que entonces las ayudas llegaban solo si eras bueno, y al final era pues a base de contactos, de llamar, insistir, escribir y volver a llamar y para dar con la persona que se encargaba y pedir material, y al principio igual solo por zapatillas y poco a poco pues bueno, vas ampliando ahí
el compromiso con los patrocinadores. Y una cosa, claro, empiezas con 15 años, es tu primera carrera. ¿Cuánto tarda o cuánto tiempo hasta que, oye, o recibes, no sé si cómo funciona ahí, supongo que recibes la llamada de la federación, ¿no? Para poder ir como representante de la selección española. ¿Cuánto tiempo pasa en ese periodo? Pues 4 años. Joder. 4 años y fui a internacional como en categoría junior. A los 5 años de mi primer triatlón, quedé campeón de España de mi categoría, campeón de España. Ese año quedé subcampeón de Europa y también campeón del mundo. Ya es cuando ya digo, joder, me voy a dedicar a esto porque soy campeón del mundo. Y entonces era no había habido ningún campeón del mundo, aunque fuera en categoría junior, no había habido ningún campeón del mundo en la Federación Española de Triatlón. Se ganaban muy pocas medallas, ahora hay un montón, pero entonces es verdad que eran los comienzos, pero se habían conseguido muy pocas medallas internacionales en un deporte que, claro, que evidentemente era muy joven. Y yo, joder, pues ya estaba ahí, ¿no? Siendo un poco... Y a nivel académico, ¿cómo compaginaste eso? ¿Tuviste que apartarlo? ¿Lo pudiste continuar? Pues al final compaginarlo sacando tiempo de todas partes. Tenía la suerte, por ejemplo, cuando iba al instituto, estaba cerca de casa, igual me saltaba una clase, la juntaba con el recreo y aprovechaba para entrenar. Y así ya luego por la tarde entrenaba más, por la mañana igual antes de ir a clase también entrenaba, o sea, un poco ahí haciendo encaje de bolillo para estudiar, entrenar, entrenar. Porque es verdad que a mí desde el principio, o sea, el triatlón, no voy a engañar, si alguien quiere hacer triatlón que lo sepa, hay que entrenar mucho. Es mucho compromiso el que hay que adquirir porque son 3 deportes. Y si quieres hacerlo ya con aspiraciones grandes, pues todavía más, ¿no? O sea, todavía hay que entrenar más y te vuelves esclavo del rendimiento porque todo lo que haces te afecta. O sea, al final el compromiso que adquieres si quieres ser triatleta de élite es casi un sacrificio, un compromiso de tu vida total, porque si tú hoy te acuestas a las 2 de la mañana, por poner un ejemplo, mañana vas a entrenar peor. Vas a descansar menos, mañana vas a entrenar peor y tus rivales van a entrenar mejor y en la siguiente carrera tú has entrenado peor y te van a ganar. Si hoy cenas mal, mañana vas a entrenar peor, vas a rendir menos y tus rivales te van a ganar. Si entrenas menos, pues todo va relacionado, ¿no? Al final te vuelves esclavo al rendimiento. Si en vez de estar sentado ahora estuviéramos de pie, el entreno de esta tarde después cuando salga lo voy a hacer más cansado con las piernas. O sea, al final vas Porque ahora nos has dicho que vienes de hacer 100 kilómetros en bici, has venido a charlar con nosotros y te vas a entrenar otra vez. Bueno, correré un poco, depende cómo acabe, pero no tengo esa obligación. No pero que es un poco, que hemos hablado. Pues 10 kilómetros o así, tampoco. Tranquilito, tampoco, entonces. Sí. Porque para que alguien que no ha hecho triatlón en su vida, ¿cuántas horas dedicas al día a entrenar? ¿Entrenan los 7 días de la semana? A ver, yo ya no entreno tanto porque ya no me dedico tan a ese nivel, ¿no? Pero cuando estás, o sea, un triatleta profesional, entrena 25, 30, yo he llegado a entrenar 40 horas, semanas de 40 horas, o sea, auténticas barbaridades. Entonces, para eso realmente es decir, bueno, no es solo lo que entrenas, sino, que es lo que decía antes, no es solo lo que entrenas, sino lo que haces cuando no entrenas, para poder entrenar mejor, más y que te haga rendir más. El descanso, que es claro, el descanso, para poder el descanso, el comer, el dormir, porque todo eso te va a afectar en los entrenamientos de después y en la competición de después vas a rendir más. Yo ligando con la conversación anterior, claro, tú tienes 40 horas semanales de tal, además el colegio en ese momento, oye, ¿tendrías alguna figura o alguien, ¿no? Yo, por ejemplo, juego al fútbol semiprofesionalmente, al mismo tiempo lo compagino con la universidad, pero yo siempre he tenido el apoyo de mi padre en este sentido, ¿no? Que me llevaba, que me traía, que me ayudaba si había que sentarse a estudiar. Porque vamos, solo el esfuerzo mental, ya no físico, que también, sino el esfuerzo mental es una locura, ¿no? Bueno, al final a nivel psicológico es, evidentemente, si tienes que entrenar varias veces al día y un deporte de resistencia como es el triatlón, donde es mucho sufrimiento también, hay momentos duros que tienes que aguantar, o sea, tienes que aguantar y seguir, pues a nivel psicológico es, porque siempre tienes el deseo de ve más flojo, o acorta, o párate, o no vayas hoy a entrenar y quédate viendo la tele y tal, ¿no? Pero por otro lado está ahí el compromiso ese de decir, venga, tengo que entrenar y
y un poco esa capacidad de sacrificio que también te dice, no solo entrenes lo que tenías pensado, sino un poco más, porque les quieres ganar a estos. ¿Tú tenías la figura de un entrenador que te empujaba o eras tú quien te autoexigía? A ver, al principio era yo quien me autoexigía y realmente he sido yo. O sea, es uno mismo el que se autoexige para... Porque es verdad que un entrenador, he tenido buenos entrenadores y sí que es verdad que te han motivado y tal, pero al final en una carrera tan dilatada de tantos años de triatlón, ¿no? De competición, al final es uno mismo. O sea, tú puedes ser muy bueno 1 año, 2 años y ser campeón de España, de lo que quieras, pero si tú mismo no tienes esa motivación, ¿no? Esa pasión Sí. que te llega por detrás, pues al final, 1 año, 2 años, 3 años, al final te acabas y dedicando a otra cosa. No le salías con ninguna excusa, rollo. Yo ahora que te he comentado que tengo muchísimas ganas de empezar a preparar uno, estoy hablando con un chico que me va a ayudar y que me va a preparar, es que veo que el día que vaya a fallar voy a inventarme una excusa que no quiero hacer, pero me va a salir de dentro. ¿Cómo has compaginado el no fallar ningún día al decir, oye, que es que no puedo ponerme una excusa, no le quiero mentir a mi entrenador? Bueno, es que al final eso es compromiso, ¿no? Tú cuando te apuntas a una carrera es compromiso con uno mismo primero y si tú fallas a eso, el que te estás fallando eres tú. O sea, al final yo aprendí a lo largo de los años que las excusas no sirven para nada. Al final al final a nadie le importa si tú no has entrenado porque estaba lloviendo o si has llegado tarde porque había un atasco o se te ha roto el coche. Eso el único perjudicado eres tú. El mundo sigue adelante, la vida continúa, el mundo sigue girando y tú te has quedado conforme porque has dicho, bueno, como estaba lloviendo o se me ha roto el coche, tengo justificado el que no voy a poder entrenar, ya está. Me quedo tranquilo, ¿no? No me siento culpable porque no he podido ir a entrenar, se me ha roto la bici o ya está. Pero eso a tus rivales no importa y ellos van a seguir entrenando. Si te ha roto la bici es problema tuyo, no se paran para decir, no, chicos, hoy no entrenéis, que a fulanito se le ha estropeado el coche y no puede venir a entrenar, que no entrene nadie. Hasta que no llegue él, que no para entrene. el tiempo. Claro, se llaman todos a nivel del... Oye, chicos, no pasa nada. Entonces, al final, las excusas no sirven. Bueno, te iba a decir, oye, recibes la llamada de la federación, ¿qué sentimiento te causa eso? Bueno, yo me imagino, a mí me llama la Federación Española y me dice que, oye, vas a representar a tu país, pues además en un deporte como el tuyo, ¿no? Sí, bueno, a ver, cuando yo quedé campeón de España junior, pues ya automáticamente sabía que iba a ir al Campeonato de Europa, ¿no? Entonces ya era como ostras, Esto empieza a ser serio. Claro, es verdad que unos meses antes me permitieron entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid con la selección española, con el seleccionador nacional y demás, y ahí sí que fue un poco, que puedes ir a entrenar con estos tíos que son los mejores. Y ahí es un poco lo que hablaba el otro día de relacionarte con el entorno, con el mejor entorno posible. Yo tuve la suerte de que ahí me estaba relacionando en la Residencia Blum, en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, con los mejores deportistas de España, o casi todos, ¿no? Había otros que no están, pero bueno, son, como dicen, son todos los que están, pero no están todos los que son, Sí, algo sí. así, ¿no? Pues estábamos en la selección española de triatlón, donde están buena parte de los mejores triatletas, pero también los mejores nadadores, los mejores atletas, los mejores entrenadores de los diferentes deportes, de todo, ¿no? De boxeo, de remo, de gimnasia, pues al final te relacionas un poco ahí con los mejores. Y estaba relacionado y comíamos todos juntos y entrenábamos, cada uno hacía su entreno de su deporte y, joder, el estar relacionándote con los mejores deportistas te aporta muchísimo y más en una edad con 18, 19 años y joder, te fijas, ves como, ostras, estos que les vi por la tele o en las Olimpiadas que les vi en Atlanta, les estuve viendo en la tele y ahora están aquí, fíjate, joder, cómo entrenan o cómo comen o cómo tal. Porque te veías a su nivel, porque yo, en el mundo del fútbol, por ejemplo, tú cuando subes a un primer equipo o cuando pasas a algo de mayor categoría, el balón te va volando, no lo ves y te cuesta adaptarte. Tú cuando llegas a esa categoría dices, joder, vaya bichos,
estos que no les voy a alcanzar, o te ves directamente y dices, oye, es que estoy al nivel, es que No, hombre, obviamente, vaya bichos. de primeras un Sí, poco sí, de... claro, a ver, mi punto de partida era mucho más bajo, ¿no? Tenía menos experiencia, era más joven, allá había gente de todas las edades, más mayores y demás. Entonces, bueno, con mucho respeto siempre, ¿no? Pues vas a un sitio nuevo, rodeado de los mejores, pues vas un poco, a lo mejor, no sé si la palabra es acomplejado, porque no, pero sí un poco con respeto, ¿no? Un poco, pues bueno. ¿Y cómo se gestiona un poco, cómo gestionaste tú esa presión o tal vez esa expectativa de tener que rendir, ¿no? Porque, joder, me ha llamado la selección española, pues yo tengo que dar un rendimiento aquí, no puedo ser el peor de todos. Entonces, ¿cómo Total. gestionas ese momento? Pues un poco de presión sí que se tiene, claro. Es como decir, ostras, ahí aprendes un poco a gestionar la presión, porque realmente dices, estoy aquí, tengo que dar el callo y no quiero que me echen, porque yo estaba apasionado por estar allí, ¿no? Yo estaba muy motivado por estar allí. Entonces, es decir, no puedo hacer el ridículo, tengo que esforzarme al 1000 por 1000 para poder seguir aquí en esto que realmente es lo que me gusta hacer, ¿no? Es como un sueño que estoy cumpliendo, tengo que Ujú. esforzarme al 1000 por 1000. Entonces, al final con esfuerzo. O sea, como obviamente tienes presión de no fallar, pero aprendes que con esfuerzo y sacrificio al final lo vas cumpliendo. Y sin excusas, porque es lo de antes. Tú un día podías poner una excusa. O no acabar un entreno por lo que sea, por decir, me duele aquí o me duele la tripa o tal, pero mis compañeros seguían entrenando. Entonces al día siguiente ibas a ir peor porque ellos habían entrenado y tú no. O sea, te iban a sacar medio entreno de ventaja o Ya. no. Entonces, ostras, realmente si tú te paras, lo que tienes que hacer es no pararte. Y si un día te duele algo, intentar que no te duela porque ellos siguen. Ah, Y, dale, dale. y ganas una de las primeras medallas de oro de la selección, de la federación en aquel momento. ¿Cuál es ese sentimiento, no? Cruzo la meta sabiendo que acabo de ser campeón, ¿no? Hombre, a ver, cuando tú ganas una carrera cualquiera que sea, la satisfacción es muy alta, sobre Incluso a tu todo hermano en casa. total. O sea, cuando ganas o juegas, echamos una partida de cartas y la satisfacción es buena, ¿no? Entonces, cuando ganas una carrera internacional, que dices, joder, que sabes que mucha gente te está mirando y que vas a salir en las noticias o no, así un poco, y dices, joder, o sea, la satisfacción es de verdad, sobre todo cuando has estado mucho tiempo entrenando duro para algo, cuanto más tiempo te ha costado conseguirlo, y a mí me costó mucho, más satisfacción es más feliz es ese momento. Y a nivel factor psicológico en la competición, esa competición que te comentaba Robert de, joder, tienes una presión encima y tú estás a mitad de una carrera, en la mente de un triatleta, ¿qué vas pensando durante la carrera? ¿Tienes tiempo para pensar en otra cosa? Al final son muchas horas. Tú en el rato que estás en la bici vas pensando, joder, pues tengo que hacer esto, se me ha olvidado encender, apagar la Pues a tele. veces, a veces que sí, o sea, no te voy a engañar. Hay veces que piensas en otras cosas de fuera, hay veces que estás concentrado 100% en lo que estás haciendo, pero hay momentos en la carrera que, claro, se pasan muchas horas y no digamos ya en un Ironman, que estás 8 horas ahí y tal. Entonces es verdad que hay veces que te distraes y tampoco es malo, porque si eres capaz de mantener la intensidad distraído, igual hasta los kilómetros pasan más rápido, ¿no? O sea, Sí eres que... capaz de avanzar, tal, mantener el ritmo al que de verdad quieres ir y además un poco ausente de ese sufrimiento que te supone, ¿no? Yo El aquí, estar haciendo. vinculándolo un poco con el tema de la concentración, yo, por ejemplo, salgo a correr 5 kilómetros y como no tenga cascos puestos escuchando música, me pego un tiro en esos 5 kilómetros. Entonces, no sé, tú entrenando, utilizas música, no lo utilizas. Pues yo, a ver, hasta hace pocos años te voy a decir que no, porque prácticamente no existían, ¿no? Y lo que existía antes, o sea, hace 20 años había los auriculares que existían y unos Wallman que pesaban más que tal, era incómodo, o sea, nadie usaba eso al final para correr, ¿no? Sobre todo si vas a correr rápido. Yo, por ejemplo, si voy a correr solo, hay veces que sí que me pongo auriculares, me pongo podcast, o me pongo música, depende del día, o hay veces que prefiero no llevar nada para decir, voy a ver qué pienso hoy, ¿no? Que también lo recomiendo mucho, de no llevar nada, o sea, simplemente ir y a ver qué fluye, porque te ayuda a pensar cosas. Llegan momentos de creatividad ahí, cuando estás tú solo entrenando y demás, es cuando a lo mejor
no aburrirte, pero es cuando sí que te da pie a pensar otras cosas. Si estás escuchando la radio, estás pensando en lo que te dice la radio. O una canción o un podcast, estás, pues mira, esto tal, no estoy de acuerdo, tienes razón, tal. Pero no. Entonces yo recomiendo intentar dejar más de lado las distracciones y ir uno mismo, ir contigo mismo a correr. A mí eso me ha pasado de salir a correr y empezar a pensar en cosas y llegar a casa y poder llevar esas cosas a la realidad. De estar pensando en alguna cosa del trabajo, de alguna cosa de algún eventillo y que se me ocurran ideas La mientras solución, estoy corriendo. Claro. Claro, es Y que mucha gente... no sé qué explicación tiene eso, pero... Bueno, pues es cuando nosotros corremos estimulamos partes del cerebro que van muy relacionadas con la creatividad. O sea, nosotros estimulamos una parte del cerebro que se llama el hipocampo, que además de favorecer la memoria, también favorece la creatividad. Entonces, bueno, pensamos que correr y hacer deporte y entrenar es muy bueno para el físico y tener salud y estar delgados y tal, pero casi los mayores beneficios son a nivel cerebral. Entonces, mucho puede ir por ahí. Te vuelves más creativo si haces ejercicio. Está claro. O sea, para mí el hacer deporte día a día lo que me ayuda es a estar fresco. No tanto físicamente, que también, sino que yo me noto mucho más ágil mentalmente si he hecho deporte que si no lo he hecho. Muy también para, oye, he tenido un mal día, he tenido un no sé qué, también para de cierta manera pues limpiar el carrete, ¿no? Vamos, todos hemos ido a entrenar y hemos rayados y hemos vuelto mucho más a gusto después de hemos vuelto perfecto. Lo malo es cuando tienes mal entrenamiento. Ahí ya es cuando se empieza un poco complicar. ya entras en un bucle negativo. Un choque ahí de... Oye, ¿cuál considerarías tú? Porque claro, veo tu currículum y a mí me asusta, o sea, ya me cansa solo de ver tus grandísimos resultados en todos lados. 29 Ironmans, si no me equivoco. Es que... Pero ¿cuál consideras tú? Mi pregunta sería, ¿cuál consideras tú que es el momento más emotivo de tu carrera profesional? O sea, el momento en el que... Bueno, a ver, emotivo, te diría que cuando quedé campeón del mundo, porque, y fue casi en mis orígenes, ¿no? En los primeros años, porque había fallecido mi madre un par de semanas antes, entonces era como, ostras, tenía ahí una motivación extra para intentar dedicar una medalla, ¿no? A mi madre. Entonces, pues claro, como motivo no hay nada que se le pueda superar a eso, ¿no? Dedicarle una medalla internacional a un ser querido, pues ostras. Y luego otro que le tengo mucho aprecio, y también porque ha sido más reciente, que fue, digamos, en la parte final, ¿no? Que es pues cuando gané el Triatlón Vitoria a distancia Ironman en el 2018, ya con 41 años, digamos que ya era la recta final de mi carrera y es como... yo era embajador del Triatlón Vitoria porque ya había ido todos los años, ya había ganado y había quedado segundo en varias ocasiones, y justo el año anterior pues me caí en el Triatlón de Zarauz un mes antes de preparando Vitoria. Hice una competición que era el Triatlón de Zarauz un mes antes, ¿no? Y me caí y me rompí el hombro, me hice ahí una avería en el hombro, no lo suficiente como para no participar en Vitoria, pero sí como para no poder nadar en un mes, estar corriendo unos días parados, sin poder salir a la calle, solo haciendo rodillos, sin poder correr, o sea, un poco ahí. Entonces, bueno, me presenté en Vitoria con pinzas y a ver si había milagro, porque más por ganas que por raciocinio, porque realmente yo había tenido un accidente, había estado una semana parado y con el brazo sin nadar, o sea, era un poco locura, ¿no? Pero bueno, al final las ganas de querer hacer esa carrera bien, y claro, pues no hubo milagro, ¿no? Al final, por mucho que yo quisiera y le pusiera muchas ganas, había tenido un accidente y había estado lesionado, entonces, pues bueno, los demás no. O sea, es lo que hablaba de las excusas, sí, eso me sirve a mí para decir, bueno, no he ganado. Claro, es que me he lesionado ya, pero ellos no, ellos han seguido, o sea, da igual, en las clasificaciones aparecen ellos como los ganadores, ¿no? Yo aparezco... Justo además, Robert y yo, a mí me sorprende lo que estás diciendo, estábamos comentando, joder, ¿cuánto tiempo pasará entre una competición y otra? ¿Cuánto es lo mínimo que puedes dejar, lo máximo? Y tú al final de una temporada de triatlón, ¿cómo te la planificas? ¿Qué dices? Oye, en enero dices, me voy a hacer este Ironman, este triatlón, este tal... ¿Cómo funciona eso? Bueno, más o menos te buscas unos objetivos principales, o puede ser un Ironman o 2. Yo he llegado a hacer más en un año. No sé por qué no lo dudo.
Y luego, es que justo coincidió hubo una época en la que para ir al Ironman de Hawái, el Campeonato del Mundo, como profesional había un ranking, entonces había que sumar varias puntuaciones, entonces no era, ahora lo han vuelto a poner de la forma original, que es si tú haces 3 primeros, pues hay slot para los 3 primeros y ya está, ¿sabes? No tienes que estar sumando puntos, tal, bueno. Total, entonces te buscas un par de objetivos principales, como podían ser si haces Ironman, pues 2 Ironman, o 2 medio Ironman, lo que sea, y luego pues objetivos intermedios, que pueden ser, pues en mi caso si eran 2 Ironman, uno en junio y otro en octubre, por poner un ejemplo, y luego entre medias, pues pruebas de medio Ironman, ¿no? De la mitad de pruebas de medio Ironman, y entre medias de eso alguna, digamos, de tercera categoría que te importe menos, que te sirvan de entrenamiento, pero que no te importe si llegas cansado y forman parte de entreno, si el día anterior, como estás preparando, te sirven de preparación, ¿no? Por ejemplo, una carrera de 10 kilómetros, que te apuntas a una carrera de 10 kilómetros o a una cicloturista, pero el día anterior de la carrera de 10 kilómetros has hecho 6 horas de bici, porque forma parte del entrenamiento. O un triatlón sprint, porque más, ¿no? Vas un poco configurando el calendario dependiendo del interés que tengas en las diferentes carreras para poder cuadrar los picos de forma donde de verdad te interesa. A mí lo que me sorprende es que en un momento dado, en el momento que más competición había y tal, estas 40 horas semanales, como nos has dicho, si no más, ¿cómo compaginas eso con tu vida personal? Porque, claro, tendrás que tener amigos, tendrás que quedar con ellos. Pues si tienes una mujer, una novia. Sí, pues mira, complicado, la verdad. Al final, sacrificando muchos eventos personales y familiares, porque es muy complicado, claro, evidentemente. Un triatleta profesional de los que veis al máximo nivel, pues no se tiene que saltar la comunión del vecino, del hijo del vecino, o el cumpleaños de un amigo que tal, pues no va, porque es una barbacoa a las 9 de la noche y a esa hora está ya él cenando lo que tiene que cenar, porque al día siguiente tiene que hacer 150 kilómetros de bici con unos intervalos que si no, no va a dar ese tope de entrenos, ¿no? Entonces al final buscas amigos que comparten un poco esa misma filosofía, ¿no? O sea, al final que están en ese entorno y que les ves entrenando. Vamos. Que les ves entrenando y tal. A ver, sí que tienes también un poco intentas aprovechar, por ejemplo, el final de temporada, cuando acaba la temporada y tienes ahí un mes un poco más relajado para hacer más vida social con amigos que no los ves, pero sí que, o sea, es que no os engaño. O los corredores que que van al Tour de Francia y demás, pues les pasa lo mismo, ¿no? Son deportes tan exigentes que al final todo lo que hacen fuera de entrenar, comer y dormir les puede suponer rendir menos. Y a día de hoy que ya has bajado el ritmo, que estás entrenando menos, estás formando a próximos triatletas, ¿verdad? Bueno, yo soy entrenador, sí. De hecho, es algo que hice desde el principio, entrenar gente casi de manera natural. Me salían, pues, preocuparme por, oye, y si pruebas a hacer esto, tal, un poco. O sea, desde antes de tener los títulos, siquiera ya intentaba aconsejar a otros, se veía haciendo algo que yo consideraba que podían hacerlo mejor, o sea, es algo que tenía vocacional, ¿no? Entonces, pues desde el principio fui, vamos, pionero en entrenamiento online. En el 99, en el año 2000, ya entrenaba gente online, cuando en España eso de recibir un mail con el plan de entrenamiento era algo muy poco usual, ahora es lo más normal. Hay plataformas de entrenamiento, de todo eso, que bueno, es algo lo más normal. Yo fui pionero en eso y gracias a eso también me permitía poder trabajar estando en Australia o estando en Lanzarote de concentración o entrenando donde sea o compitiendo donde fuera. Y ahora me dedico a eso, claro, a entrenar gente, a entrenar triatletas, corredores. ¿Y alguna futura estrella en la que haya que fijarse? ¿Hay alguien en el panorama nacional que digas, joder, ojo, que viene pisando fuerte? Bueno, ahora hay... Y que entrenes tú. No, el que entrene yo ahora mismo, así con tanto talento, la verdad que no. Me estoy casi más ahora enfocado en deportistas que hacen su primer triatlón o quieren mejorar marca en su primer maratón o su primer Ironman o así, ¿sabes? Que están un poco más popular, o trabajo con empresas también mejorando la salud de los trabajadores con hábitos saludables a través del deporte, el ejercicio físico, la nutrición y buenos hábitos para que pues los trabajadores
tengan mejor salud y rindan más también, egoístamente para la empresa, ¿no? Pero que al final todo va ligado. Y por último, antes de empezar así con las preguntas rápidas y preguntas que nos ha hecho la gente, Trientrenos. ¿Cómo te metes en el mundo online? ¿Cómo dices, oye, pues vas en busca de patrocinios, vas porque quieres promover tu forma de vida, porque te divierte? ¿Cómo llegas hasta eso? Hasta ese perfil de Instagram que tiene 30 y pico mil seguidores ya. Bueno, realmente desde el principio dije, joder, que soy entrenador y entrenador de triatlón, dije, pues Trientrenos, y le puse realmente el nombre a ese, hice el logo este que veis aquí, que me lo hizo Jordi Jiménez, un buen amigo también triatleta, con un poco el símbolo de triatlón y tal, y la verdad es que no se me ocurrió mejor nombre para un proyecto, una plataforma de entrenamiento que Trientrenos, ¿no? Realmente eso me dijo, joder, Trientrenos es cojonudo. Y lo mismo ya, pues al final, pues bueno, el Instagram, pues @trientrenos y joder, muchos seguidores que no sé si te darán mucho la brasa, si te preguntarán mucho. Pues hay de todo. Hay algunos que me escriben y me invitan a podcasts como este. Algún hater te saldrá también. Haters habrá seguro, ¿no? Sí que hay, pero... le dieran un campeón del mundo. No, es que lo estás haciendo mal con la bici. No sabes tanto. Pues mira, si te digo la verdad, hay más haters en TikTok que en Instagram. También porque en TikTok yo creo que te sigue gente más random. No tengo tantos seguidores, la verdad. TikTok no presto tanta atención, pero te sigue gente más random o tal, más gente... Entonces te hablan como sin saber sin respeto realmente, claro, sin saber que eres un campeón del mundo. Que no es que tengan que rendirme pleitesía, ¿no? Sí, pero que te escriben como dices, joder, te dicen cosas que dices, joder, este tío me está diciendo que no tengo ni idea, ¿no? Que no tengo ni idea, ¿no? Pero sí, porque realmente te ponen comentarios de gente que no te conoce, o sea, no se ha molestado en ver tu perfil, sino directamente ven que has comentado algo en un vídeo y te entran ahí a insultar. En Instagram no me pasa. Realmente yo creo que muy pocos entran a criticarme una publicación. Tengo pues vamos a darle el inicio a las preguntas del público, que yo creo que tenemos 4 o 5 bastante interesantes. La primera de todas, que la tengo aquí guardada, es, oye, tienes en una carrera, claro, vas a fondo, o sea, en una carrera de no sé cuántos kilómetros, no sé cuánto, una intensidad brutal, pero no sé si te ha ocurrido alguna anécdota graciosa o alguna anécdota en general que se te haya quedado en tu recuerdo de una carrera de triatlón, ¿no? Pues mira, te diría, mira, hace, si fue el año 2010, 2012, bueno, hace un montón de años fui al Ironman de St. George, en Utah, cerca de Las Vegas, para que os hagáis una idea, 400 kilómetros de Las Vegas, por ahí, bueno. Ironman de St. George, el ambiente es ahí un poco seco, porque está a 1000 metros de altura, es como un poco de medio desierto, tal, y me empezó a sangrar la nariz. Y no había manera, que iba en la bici, iba en la bicicleta y me empezó a sangrar la nariz y no había manera de pararlo. Claro, tú imagínate el casco aero, la bici, si yo me paro, mis rivales, volvemos a lo de antes, las excusas, o sea, chicos, que yo estoy sangrando, pararos, no, ellos no van a parar. Y yo tampoco quería parar porque nadie va a parar ahí, ¿no? Entonces está ahí sangrando, no había manera de pararlo, venga a intentar presionarme, no había manera. Y no sé si sabéis las gominolas estas que ahora se toman, barritas energéticas en gominola. Lo estoy viendo. Las barritas energéticas de gominola, que entonces eran casi cuando estaban empezando, pues lo único que yo tenía, porque ahí estás, era o agua, barritas energéticas, o a lo mejor plátanos en los habituallamientos, o un poco lo que llevas encima. No puedes parar, ni pues tenía barritas energéticas de gominola, me metí una barrita energética de gominola y ahí presionando consiguió hacer tapón y bueno. ¡Qué barbaridad! O sea, acabaré saboreando la barrita energética por la nasal. A raíz de eso, otra que nos han hecho es un apretón. Te entra en mitad de la competición. ¿Qué haces? Pues o aguantarte o parar y se ha hecho viral recientemente un vídeo de una chica, pues eso, que no sé si estaba haciendo triatlón, una maratón, lo que fuera, y que internacional por Inglaterra, si no recuerdo mal. Se ha hecho viral, que la va a grabar en la cámara y dice, por detrás no me grabes, que pues mejor no grabarme por detrás. Entonces, claro, y por eso un poco la pregunta, claro, lo mismo. Como te entre el apretón, a ti te adelantan si te paras. Obvio, sí. A ver, a mí eso no me ha pasado. No he llegado a ese punto de hacer, como esa chica o como sí que ha habido mucha gente, pues que le entra el apretón y se lo hace encima sin parar.
O sea, eso al final, pues bueno, yo mayores no he llegado a hacer, sí que orinas en la bici, eso es muy habitual, que te lo haces, o sea, te meas encima. Sí. Y corriendo también, te echas agua y tal, y no pasa nada, ¿no? Pero lo otro ya más mayor, yo eso me he parado, no, eso no me he atrevido a hacerlo. Otra Cuando de- he tenido algún problema de estómago, pues Sí. me he parado y ya está, ¿no? He Otra, parado a intentar hacerlo lo más rápido posible y seguir, pero bueno. otra de las preguntas que tenemos es, claro, nos preguntan que una persona sin experiencia ninguna en tema Ironmans, si de aquí a 2 años vista quiere prepararse para un Ironman, ¿cuáles serían esos primeros pasos o qué debería hacer? ¿Qué consejo le darías tú a esa Si persona? realmente no tiene experiencia ninguna, Ningún tipo de base, preguntan. ningún tipo de base, mi primer consejo es que en vez de 2 años, que se lo plantee en 3. O sea, que no tenga prisa. Cuanto más a largo plazo, mejor. Y porque es un Ironman. O sea, es que al final es una locura y tampoco se trata de prepararlo. Lo más bonito de un Ironman realmente es el proceso de el entrenar, de levantarte y llegar el viernes de la oficina y prepararte la ropa, el tal, porque mañana voy a hacer este entreno que es un poco más largo el día de la semana que puedo y voy con los amigos y me machaco y tal, y es un poco, y semana a semana vas viendo la evolución y cómo vas mejorando. Entonces no tener prisa eso, porque si lo haces en un año, en vez de en 2, lo haces en un año, ¿luego qué? ¿Sabes? Realmente, ¿qué vas a hacer después de un Ironman? Otro Ironman, ¿no? Pero yo creo que es mejor. Después de uno va a otro, ya, Claro. ya una vez empiezas no lo ves como parar. 29, no sé. Ya, Bueno, ya. 29 terminados, porque también ha habido algunos que pues siempre tienes alguna retirada ahí, ¿no? Que no te queda más remedio, pero bueno. Y yo tengo un amigo, que un abrazo Juan desde aquí, que es con el que me voy a preparar y de los que me ha motivado, que él está entrenado, ha hecho medias maratones y tal, y me ha dicho, pregúntale si en el próximo año de Vitoria quiero bajar de 10 horas, ¿cuánto es lo mínimo que tengo que entrenar a la semana? Pues, a ver, yo creo que no debería de haber un mínimo y un máximo. Y es algo personal. O sea, igual él con 12 horas puede hacer 9 horas 40 y otro con 16 no bajar de 10 horas, ¿no? Pero tampoco es cuestión de horas. O sea, el mínimo, te diría que con 10 horas se puede rendir mucho en Ironman. Igual hay un par de meses que sí que tienes que meter alguna hora más, porque en el momento que quieras hacer 5 horas de bici, pues ya se te van muchas horas, ¿no? En cuanto llegues el domingo y llegas la tirada larga de bici, pues hombre, pero en torno a 12, 14 horas. Vale, y la última, a nivel económico, ¿cuánto ganas si ganas un Ironman o un campeonato del mundo de triatlón? ¿Qué premios hay? ¿Te da para vivir? Realmente no. O sea, Me esperaba esa respuesta. O sea, estaba sorprendido. A ver, la pero- gente está. Yo creo que hay gente que piensa que. O sea, que está muy equivocada. El triatlón es un deporte de verdad muy complicado para ser profesional. Y en España hay muy pocos triatletas que puedan decir que son profesionales de verdad porque puedan ganar al año más de 40.000 euros. Que es igual una cantidad que digas, joder, sí, vale, eres profesional, ganas 30.000 euros. O sea, realmente en España, y si quitamos ya los que obtienen becado porque tienen ese sustento de la Federación, del Consejo Superior de Deportes, porque van a las Olimpiadas y tal, que tienen un sueldo realmente, o sea, por patrocinios y así, es muy complicado llegar a 30.000 euros. Si ganas un Ironman, depende de qué categoría, pues puedes ganar 10.000 euros de premio. Depende de qué categoría. 6.000, 10.000, algo más si es un campeonato ya más importante, pero para que te hagas una idea, el campeonato del mundo Ironman de Hawái, al ganador creo que son, no sé si son 100.000 o 120.000 dólares. Al campeón del mundo del Ironman de Hawái, que es la prueba más seguida del mundo. Ujú. O sea, realmente no es. Que no es relevante a nivel económico. Que Claro. si alguien quiere forrarse, Nada, es no, que- no tiene que No, prepararse hombre, en es que Ironman. cualquier torneo de tenis un poco de Sí, segunda, sí, sí. el que acaba en el puesto 30 ya gana 100.000 Sí. euros, ¿no? En los No grandes- sé, me lo invento, ¿no? Pero En más o los menos. Grand Slams, al pasar 2 rondas, estás cerca ya. Y la Claro. última pregunta antes de terminar esta fase es, me preguntan que, claro, esto es un deporte de muchísimo cardio, entonces, ¿cuál es tu alimentación para no perder tan poco músculo? Intuyo que, bueno, mucho carbohidrato, mucho tal, pero ¿qué alimentación un poco llevas tú?
pues un poco mixta. Al final tienes que aportar la suficiente proteína para sujetar ese músculo, que no perderlo, ¿no? Esa demanda, y el suficiente hidrato de carbono, que es la gasolina que tú tienes para entrenar fuerte. Cuando no vas a entrenar fuerte, no comemos tantos hidratos de carbono, ¿no? Nosotros los deportistas, al final hay una frase que dicen, joder, es que hay algo que pecan muchos triatletas o muchos corredores de fondo, que consumen pocos hidratos de carbono, porque tenemos ahí un poco el defecto este de decir, claro, es que los hidratos, si no los gasto, engordo. Entonces, te cuidas un poco de no cenar pasta, no cenar pizza, a no ser que al día siguiente vayas a entrenar mucho o a una competición, porque claro, si no vas a entrenar fuerte, pues Eso te va a penalizar más. te va a penalizar, entonces comes otras cosas. Y es un poco la frase esa, que están los sedentarios comiendo los hidratos de carbono que los deportistas No deberían consumen. de comer, ¿sabes? O sea, está un poco invertido. Cualquier sedentario cena espagueti, y si le preguntas a un triatleta, a un corredor, un día cualquiera cenar pasta, es como decir, ¿dónde vas a cenar pasta hoy? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Tienes puertos o vas a hacer Ya. series? ¿Vas a hacer un entreno duro? Porque si no, lo normal es que no cenas más, bueno, más proteína, verdura, Ujú. ensaladas, pollo, tal. Pues vamos a Genial. darle apertura a las preguntas rápidas. Se las voy a dejar a Ignacio. Así que, Igna, Genial, pues vamos. ¿Cuál es la carrera que más orgulloso te has sentido al cruzar la meta? Bueno, un poco lo que decía antes, cuando gané el Campeonato del Mundo por el significado de mi madre, y cuando gané el 2018 el Triatlón Vitoria, porque el año anterior tuve que acabarlo andando, y porque bueno, fue cuando os contaba que me caí con el hombro y tal, lo acabé andando y fue como, joder. Entonces el 2018, ya con 41 años, en mi recta final de mi carrera, poder ganar allí, que era un poco el embajador de esa prueba y demás, pues fue para mí un colofón. ¿Y el peor recuerdo que hayas tenido en una competición? Pues hombre, ha habido muchos recuerdos malos de retiradas o fracasos, así que el peor. Pues por ejemplo recuerdo en el año 2013 una retirada en el Ironman de Lanzarote. Estaba mal de la espalda, luego me enteré que tenía una hernia discal L5-S1, pero claro, yo tenía unos dolores, unas molestias y tal, y me tuve que retirar, pues ahí con mucha impotencia, llorando, y realmente, pues cuando te retiras de una competición que esperas estar delante, es muy jodido, ¿no? Y han sido muchas, porque desde el año 93 que estaba haciendo triatlón, pues han sido muchos momentos en los que también ha habido que fracasar. Y por ejemplo, pues una de ellas es esa. Y Alejandro, en el día a día, ¿qué es lo que más echa de menos que no puedes tomar o hacer? Que te da envidia y dices, joder, es que a mí me encanta tomar mi cervecita, pero no puedo. Me encanta comer esto, pero no puedo. Pues realmente te diría que no echo de menos nada de eso. O sea, durante mi carrera me he sentido afortunado de poder hacer lo que he hecho y comer lo que he comido. Si te dijera que a lo mejor cuando era más joven haber comido más dulce o haber pecado un poco más por ahí, pero no me habría sabido igual si hubiera hecho deporte, si no hubiera hecho deporte y hubiera tenido la libertad de poder comerlo, seguro que no había tenido esa satisfacción de comerlo cuando lo comía, ¿no? O ese deseo de querer tenerlo. Entonces, bueno, tampoco. Vale, y ahora vamos durante la carrera. ¿Tienes alguna superstición antes, después? La verdad que te diría que no. A lo mejor no cruzar la meta antes de. O sea, no pasar por debajo del arco de Ya. meta el día anterior o tal, pero no, intento no ser supersticioso, porque si un día, Se por te lo que jode. sea, se te olvida tu amuleto o no sé qué, la foto de no sé qué que te da suerte, o te has puesto y ya la has cagado, ya vas condicionado. y Y el efecto, sí, o sea, la psicología es tan importante para el esfuerzo. Depende, casi te diría que todo, ¿no? El 50% de nuestro rendimiento es casi psicológico. La motivación está ahí. Si tú ya vas condicionado con algo, no vas a ser capaz de rendir. ¿cuál es el pre y el post-entreno favorito de Alejandro? ¿De entreno? Sí, de entrenamiento, de competición, sí. Bueno, pues un café solo,
tranquilo, relajado por la mañana, leyendo la prensa, repasando los mails en silencio y eso antes de preparando el entreno. En ayuno, ¿entrenas en ayuno? Yo hago ayuno intermitente, no desayuno nunca prácticamente, solo cuando voy a algún hotel que está muy bien y aprovecho. No, pero si hago ayuno intermitente y lo único que tomo es café solo, un café largo, sin azúcar ni nada. Y Vale, y las 3 últimas, hablamos de motivación. ¿Cómo de importante es la gente que va a veros y va a animaros, que está dando golpes en las vallas, que os grita? Yo lo veo y me impresiona. ¿Cómo de importante es para ayudaros? Hombre, obviamente cuando tú estás en una competición y la gente se abre a tu paso, eso te pone los pelos de punta, ¿no? Cuando vas en el País Vasco pasa mucho, cuando vas a una competición y vas a tu paso y si vas delante o vas ganando, disputando y se van abriendo y te van gritando y tal, pues te ponen los pelos de punta. O cuando he corrido en Madrid, recuerdo cuando hacían la prueba con la meta en la Puerta del Sol, del Chal en Madrid y ibas ahí en puestos de podium y estaba tu familia y toda la calle Mayor llena de gente y entrando en la Puerta del Sol y tú en puestos de podium, pues claro, si no hay gente no tiene nada que ver, ¿no? Entonces si vas a cruzar una meta ganando o no, o vas a una carrera y de hecho si tú haces triatlón lo comprobarás, vas un día a la Casa Campo a correr y no hay nadie, pues está, bueno, si vas a una carrera y hay gente gritándote, te cambia todo, ¿no? Vamos, aunque vayas en el puesto 1000, da igual. Sin lugar a dudas, o sea, yo eso lo tengo clarísimo. Y tengo muchas ganas de vivirlo, de que me griten, porque sé que a mí me va a motivar eso Sí. y voy a correr o nadar Motiva. De hecho, hay que tener cuidado porque hay veces que te puedes venir arriba. Ya. Y por último, ¿cuál es tu carrera favorita? Y no solo eso, tu carrera completa, sino la parte de la natación favorita puede ser distinta, la parte de atletismo y de ciclismo. ¿Cuál sería como completo y por separado? Pues casi diría mi carrera favorita, Triatlón Vitoria. También es que, claro, fui varios años embajador de la prueba, aparecían los carteles allí. O sea, yo un año gané y al año siguiente fui y me encontré mi imagen en las marquesinas de los autobuses, en los autobuses con mi imagen de entrando en meta el año anterior. Y me digo, hostias. Y claro, todo el mundo te conocía, tal, y bueno. Y aparte el ambiente está muy bien, ¿no? En Vitoria es una prueba donde hacían todo muy bien. Entonces, pues bueno, como tiene todo eso que engloba, pues casi te diría que se convirtió en mi prueba favorita, pero hay muchas, el triatlón de Zarauz, o hay muchas pruebas que tienen un encanto especial. El triatlón de Fuente Álamo, que es un triatlón sprint, para todos los que se inician y empiezan en el triatlón, se las recomiendo, porque es una prueba también que ayudó mucho a promocionar el triatlón y muy bonita también. Pues bueno, depende un poco, ¿no? Y luego por segmentos, pues por ejemplo la natación del Ironman de Hawái es muy bonita, porque puede darse el caso de ver tortugas, de ver delfines. Yo me pararía, creo que me quedaría a mirarlas. Sí, aunque cuando estás compitiendo casi no es tanto, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor la natación en el Ironman de Hawái puede ser una de ellas. La bicicleta es complicado decirte, tal vez así. Para que te diría el Ironman de Austria me gustó mucho, pero para que conozcáis así de España, del triatlón de Zarauz, está muy bien por lo que comentábamos antes de que la gente se vuelve loca y te van abriendo paso hay puntos donde te animan y están a pie de carretera ahí animando. Y carrera a pie, pues igual la de Victoria. También porque haya ganado varias veces. Mi zona vasca, me gusta Sí, mucho, es que me gusta mucho. Realmente, a ver, hay que reconocerlo. Aquí en Madrid animan a los familiares, amigos, tal, y alguien anima así en general, pero en el País Vasco animan, les da igual que no conozcan a nadie. O sea, igual no participa nadie de la familia ni que conozcan, pero salen a animar y animan a todo el mundo. Entonces, aquí animamos solo a los que conocemos y allí animan a todo el que pasa. Entonces, eso, pues claro, está bien. Pues nada, muchísimas gracias a Alejandro por estar aquí con nosotros, un primer invitado de oro, nunca mejor dicho. Seguirlo todos en Trientrenos, fijaros en su contenido si os interesa todo el tema del triatlón, de maratones, de medias maratones. Ya habéis visto que entrena a chicos que están empezando, o sea que cualquiera que se anime. Y cada vez hay más gente, así que... Y estaros atentos porque vienen invitados muy interesantes y como os hemos dicho, os vamos a traer a los mejores. Así que nada, muchísimas gracias, Alejandro. Pues un placer y mucha suerte con vuestro proyectazo.
Muchas gracias, Alejandro.